¿Cómo están? Buenas tardes, esto es TV33 Televisión, estamos en Ciudad Global. Ya sabe usted, todos los viernes después de las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, la literatura, el periodismo y TV33 presentes en esta programación. Soy Víctor M. Navarro, en los controles, en la dirección de TV33 Televisión, don Tomás de Gante, gracias Tomás, Fernando Llerena, Sergio, ¿cómo están? Don Fernando en la dirección ejecutiva de información, en la asistencia don Sergio, gracias. Bueno, pues el día de hoy ya lo habíamos anunciado, estamos hoy con nuestro juego de cámaras perfecto, díganme ustedes a dónde veo y a dónde estoy. El día de hoy, pues lo habíamos anunciado, la segunda parte, digamos que nuevamente nos volvemos a encontrar el segundo especial de Arturo Trejo Villafuerte. Hace 8 días, la vida, el entorno, lo que era Arturo con los amigos, con la prepa. Hoy hemos convocado a grandes amigos, maestros, me atrevo a decir. Humberto Musacchio, gracias Humberto. Gracias por invitarme. Bueno, estás con nosotros, ha sido un gran gusto, un honor. Rafael Vargas, bueno, hasta allá, ya no estoy en el orden de esto, pero Rafa, exacto, ¿cómo es el orden? No, en la otra esquina, en la otra esquina, don Rafael Vargas, Rafa, poeta, escritor, investigador y tantas cosas más. Y Emiliano Pérez Cruz, que llegó corriendo desde Nesa, desde la hermana República de Nesa York. Emiliano, Emi, ya has estado varias veces en el programa, gracias. Humberto, nos vamos con el tema el día de hoy. Ya hablamos de la vida, de los pormenores de Arturo Trejo, pero fuiste uno de los primeros que lo abrigó dentro del periodismo, dentro de la crónica, en aquel 1+1 legendario sin duda, donde varios de nosotros participamos, y tú comandabas la cuestión de cultura de aquel 1+1. Bienvenido. Durante varios años, sí. Y me tocó recibir a un grupo de jóvenes talentosísimos. La mayoría de ellos ha seguido o siguió en el periodismo, porque algunos ya desaparecieron también, lamentablemente. Y bueno, pues ahí recibí a personajes como el propio Arturo Trejo, con esa simpatía arrolladora, esa manera de hacer bromas, a veces pesaditas, pero siempre muy bien recibidas. Empecé a ver que por fin la Escuela de Ciencias Políticas, la carrera de periodismo, estaba formando algo, gente muy talentosa, tú lo sabrás mejor que yo, porque la mayoría han continuado en el ámbito periodístico, literario, y haciendo pues cosas que a mi juicio son importantes, y generacionalmente me parece que lo son más. A los aquí presentes se agregan otros amigos que también se dedicaron al periodismo, que estuvieron ahí, y me gustaba esa tribu que llegó un buen día al periódico, llegaron en bola, porque se notaba que tenían muchas ganas de hacerla, y vaya que lo han conseguido varios de ellos. Yo creo que han tenido una trayectoria en el mundo de las letras, y cuando digo las letras me refiero tanto al periodismo como a la creación literaria, al ensayo, que de veras a mí me enorgullece haber abierto una puerta para estos amigos, gente tan querida para mí, empezando por Rafa Vargas y por el tal Emiliano Pérez Cruz, que bueno, para mí es el cronista de ese estrato social que no se ve frecuentemente en los periódicos más que en la nota roja, ¿no? De señor. Y este hombre lo ha hecho con una asiduidad y con un compromiso que para mí es admirable. Y Rafa, bueno, pues Rafa nos ha representado en el extranjero, ha sido un agregado cultural de primera, y ambos son excelentes escritores, cada uno con un estilo propio. No imitan a nadie, se imitan ellos mismos, eso sí, pero luego se copian. Pero son muy buenos, de veras. Se refritean ellos mismos. Oye, hasta tú. El hilo delgado que hay entre periodismo y literatura. Tocaste el tema. Creo que Arturo Trejo, ahora nuestro motivo de festejo, de recordatorio, de lo que sea, gordo, estamos contigo, pero estamos con tu obra, que es lo importante. Ese hilo tan delgado entre periodismo y literatura, ¿cómo se dio en esta generación que tú conociste y antes?
en la generación en la que tú eras un integrante impresionante, junto con Jorge Meléndez, junto con esos Jorge del Campo, Gerardo de la Torre, asiduos al Palacio, asiduos al Palacio, digamos que fundadores de la segunda era generación del Palacio. nuestra guarida, porque la primera generación era Juan Rejano, Tito Monterroso, Otto Raúl González, José Revueltas, Efraín, qué generación, ¿no? O de generación, no sabemos qué decir, pero ese hilo, literatura, periodismo. Ajá. Pues yo creo que ese hilo al que te refieres es una frontera bastante movediza, se mueve en un sentido o en otro, y entre mejor es un escritor, pues resulta mejor periodista, y entre un periodista que es bueno, pues también puede hacer un buen papel en la creación literaria, en el ensayo. Los periodistas, a final de cuentas, los articulistas, pues somos mini ensayistas, publicamos un pequeño ensayo en cada artículo. Creo pues que, yo no sé qué maestros tuvieron, eso me lo tendrán que decir ustedes, pero de veras son una generación que yo no veo por ahí que se repita en la UNAM, no sé qué opinan ustedes, pero es una generación única. Emiliano Pérez Cruz, Emiliano, tú que eres hijo de esa generación, o hijo de esa generación que nos antecedió, ¿cómo vamos? Con lo que somos, con lo que ha sido Arturo, con el grupo, con esta generación de los 50. Pues yo creo que la realidad obliga, ¿no? ¿Cómo vamos? Pues chambeándole, no hay de otra. Tenemos que seguirle y finalmente pues abrazamos esta carrera que por fortuna ha habido espacios donde desarrollarse, ¿no? Arturo yo creo que era un conector en este sentido. Yo me recuerdo en la facultad como, pues bueno, del mismo lugar de donde uno provenía, que ya era sí estigmatizante. Llegar a la facultad era también sentirse así, ¿no? Estigmatizado. Y yo creo que me hubiera aventado la carrera sin pena ni gloria, escondidito en el último rincón de la facultad, ¿no? Pero Arturo tenía ese gran chance de jalarte, vente, carnal, oye, ¿qué haces? Bla, bla. Embaucarte. Pues, periodísticamente hablando. Por eso seguimos en esto, ¿no? En serio, hablando en serio, digo, era perfecto. Sí, un gran aglutinador. Era un conector, ¿no? Sí. De lujo, bastante generoso, bastante relajiento. Yo creo que empecé a ir a los cabarets con Arturo, ¿no? Yo no tenía esas insanas costumbres, pero gracias a él, pues por ahí empieza a vivir realmente, ¿no? Te ves como estudiante, te digo, aislado, sintiéndote en la parte neoyorquense que pues éramos, pues creo que nadie llegábamos a la facultad, ¿no? Entonces, pues Arturo sí tuvo esa gran virtud, además de ayudarte a quitarte ese mismo estigma, ¿no? Yo soy de Labondojo, ¿y cuál es el pedo? Y ese ser de Labondojo te conectaba con ser de Nesa, con ser de Tacubaya, hasta de la Condesa. Hasta de la Condesa. Y de las vecindades más chafas del centro, de donde yo vengo. Claro, sí, pues ahí sí uno a meter con Armando Ramírez, en fin, empezamos a juntarnos unas Armando y Tepito, claro, te das cuenta, sí. Que sin ellos y que luego coincidimos también en esa revista Su Otro Yo, ¿no? Revista para caballeros, o quien pero andantes, ¿no? Creo que Andrés de Luna, ¿no? Decía revistas para leer con una sola mano. Exacto. Él hablaba de los libros de... ¿Cómo se llamaba? Tusquets, creo, La Sonrisa Vertical. No, era esta editorial como semiclandestina y a la vez muy bien establecida, que la hizo muy bien un peruano que estaba viviendo en México. Claro. Tola de Javich. Sí, exactamente, Fernando Tola de Javich. Eran los libros del bicho, me parece, que era la colección. Y los brazos de Lucas. Exactamente. Las 11,000 vértebras, por no decir vergas ahorita en un programa de televisión, lo bueno de Apolinec, ¿no? Pero tú no estabas en ningún rincón, mi querido Emiliano, perdóname contradecirte. Este hombre destacó desde el principio como un buen cuentista. No sé exactamente en qué momento nos conocimos del trabajo en la facultad o en la carrera, pero fue muy pronto. Lo que sí quiero decir, lo que a mí me gustaría recalcar aquí en esta oportunidad es que el fundador, en realidad el conductor o guía, aglutinador, para volver a usar la palabra,
de lo que fuimos nosotros en la facultad, de lo que fuimos durante la carrera de periodismo, fue Arturo Trejo. Cuando estábamos en la facultad, él ya había fundado en la compañía, yo creo que de 2 o 3 gentes nada más, probablemente Alejandro San Ciprián y posiblemente Fernando Figueroa. Había fundado un grupo que se llamaba Taller de Poesía Sintética. Nosotros somos parte de ese taller, pero nosotros no lo fundamos, él lo fundó. Nosotros simplemente nos afiliamos al taller cuando ya existía. A mí se me ocurrió que había que darle una razón para que se llamara Taller de Poesía Sintética, y entonces, buscando alguna cosa en el diccionario, me encontré con que la filosofía sintética de Kant, y dije, perfecto, aquí está. No, y que si los poetas escriben en síntesis, lo agradecemos. Nos aguantaríamos de novelistas. Eso sería, no, pero esa es la idea, literalmente, ¿no? Sí. No, aparte acuérdate que Efraín Huerta tenía que ver en esa cuestión de síntesis. Efraín Huerta, éramos seguidores así totales de los poemínimos. No, pero más allá de los poemínimos, fue fundamental que Arturo fuera un gran admirador de Efraín Huerta, y lo fue, y conoció a Efraín, escribió una oda de Efraín Huerta preciosa. En fin, Huerta se había quedado sin voz físicamente porque había tenido un cáncer en la laringe, lo operaron, si no recuerdo mal, por el 62, 63, la primera mitad de los años 60, recuerdo, y entonces no podía hablar, y el poema que le dedicó Arturo Efraín era un poema precioso: has perdido la voz, pero nunca la palabra. Cuando Efraín lo conoció, bueno, estaba encantado, y yo acompañé muchas veces, y quizá ustedes también, a Arturo Trejo a visitar a Efraín Huerta y a Lope de Vega. ¿No? Yo vivía en la otra cuadra un tiempo. Sí. Cuando abandoné los tuburios. Tú vivías en la otra cuadra. En aquel entonces. Efraín adoraba a Arturo, y Arturo se esforzaba más por demostrar su cariño también. Entonces íbamos a una panadería en la calle de, creo que Independencia, o Villaquijedo, y había unos panes con forma de cocodrilo, que invariablemente le llevábamos de regalo a Efraín Huerta. Arturo es, lo veo ahora de una manera clarísima, el eje a partir del cual giramos todos, y el eje a partir del cual se organizó toda la actividad periodístico-literaria de nuestra generación. Rafael Vargas, Arturo Trejo, poeta. Arturo Trejo, trascendamos ahorita, vamos a regresar a ello, no hay posibilidad de no hacerlo, pero Arturo Trejo, poeta, a ti que sin duda, y ahí tienes los libros, te gusta entrar a lo que es ya Arturo en el discurso de la poesía, en poemas algunos entrañables. No, varios, digo, no algunos, bastante más que algunos. Yo creo que nos hace falta, y podemos hacerla ahora, una muy buena selección de los libros de Arturo. Arturo fue además un autor prolífico, es una cosa muy impresionante. Yo me doy cuenta ahora, y me doy cuenta gracias a que tú me hiciste el favor de prestarme algunos de sus últimos libros. Hay libros que yo no conocía. No sé en realidad en total cuántos libros habrá publicado Arturo, pero más de 50. Sí, 62. Y en general son todos libros muy buenos. Y estaba enojado porque no llegó al 69, que era el número que prefería por sobre todas las cosas. Todo el mundo quiere llegar a ese número. El caso es que Arturo, para comenzar, empezó a hablar muy joven de poesía. Yo lamento, mi querido Víctor, que en este programa anterior tienes a sus compañeros de prepa y nunca les preguntaste si desde la prepa escribía poemas y si ellos se habían dado cuenta de que había un poeta. Ya sea en periodismo, dice Arnulfo, que han de estar viéndonos, ojalá y alguien se comunique, porque ya dicen que Arturo empezó desde la prepa a hacer un periódico estudiantil. Bueno, es la historia de siempre, ¿no, Humberto? De muchos de nosotros. O que lo hacías desde niño, que hacías tus historietitas, tus dibujitos, y escribías, les ponías globitos o escribías cosas. Creo que todos empezamos a hacer en nuestros cuadernos, nuestras hojitas, pero ya con una cuestión en donde dice Arnulfo Domínguez Cordero, supe que iba a ser periodista cuando hice el programa, el periódico estudiantil en la prepa con Arturo. ¿Te das cuenta de lo que dijo? Claro, Arnulfo lo que dice en ese programa es, yo iba a estudiar otra cosa. ¿Quién me convenció de estudiar periodismo? Arturo. No, Arturo lo que tenía es que era un hombre, como hoy se... Encaminador de almas. No, hablando en serio, Víctor.
Era un tipo verdaderamente activo, no se quedaba en el buen deseo. Él quería hacer una revista, hacía la revista, quería hacer un libro, hacía el libro. ¿Quién organizó el concurso? Tuvo una editorial con Jorge del Campo. Exactamente. Sí. ¿Quién organizó el concurso de poesía, ensayo y cuento? ¿Quién lo organizó? Arturo Trejo. Nos conocimos. Era un gran organizador, en efecto, y él, gracias a él nos conocimos todos nosotros. Con Javier Córdoba también. Y además era un hombre con talento no solamente literario, sino social y con talento académico. Muy rápidamente él ya era adjunto, por ejemplo, de Gustavo Sáenz. Creo que Arturo como poeta es un personaje que se divide, además es como un diamante de muchas facetas. Su propia obra poética, por supuesto, lo que él escribió sobre otros poetas. Arturo fue un poeta reflexivo y tiene muchos pequeños ensayos y notas de libros que lo prueban, además de su trabajo periodístico que está muy cerca de la literatura. Yo diría, por cierto, queridos amigos, que yo no hago ninguna distinción entre periodismo y literatura, es exactamente lo mismo. Y más bien coincido en ese sentido con lo que decía Fernando Benítez, el periodismo es literatura bajo presión, pero un buen escritor normalmente lo hace muy bien. Ahora, claro, ¿qué distingue al periodismo de la literatura? Que normalmente se está ocupando de la actualidad y de la política, cosas que no necesariamente hace un poeta o un narrador, pero en esencia escribir bien, que es el chiste de la literatura, es sin duda también parte de la gracia del periodismo, y es un deleite ser periodistas. Verdaderamente yo diría que el periodismo es tan adictivo como la poesía. Empieza uno en ese camino y no te cuesta trabajo salir de eso. Pero entonces Arturo tenía todo eso, era ensayista, era editor, cuántas cosas no editó, y sobre todo algo que no se ha dicho aquí, que no se mencionó porque estabas hablando de Arturo en su más temprana juventud, pero él hizo un suplemento cultural muy importante bajo la dirección de Gustavo Sáenz, que era la Semana de Bellas Artes. Es un suplemento que duró 4 años. Y que terminó en tragedia, sí. Que terminó en tragedia, empezó en 76 y se cortó abruptamente en el 80. Platica la anécdota, que es muy bonita. Sí, digo, nos va a robar un poco de tiempo, pero claro, lo que pasa es que Arturo se ausentó, fíjate lo que son las cosas. Él no estaba en ese momento en la coordinación de la Semana de Bellas Artes, y alguien aprovechó, alguien anónimo, nunca he sabido yo bien. Abraham Orozco. Abraham Orozco, ¿no? ¿Ah? Abraham Orozco, parece. Dio lugar a que se publicara. Hombre gris, ¿verdad? Un hombre gris. A que se publicara ahí en la Semana de Bellas Artes un texto en el que se decía con todas sus palabras que la mujer del presidente López Portillo, presidente en ese momento, no expresidente, presidente en ese momento, era una prostituta, y entonces aquello causó una debacle que le costó la cabeza al propio Juan José Bremer, a Gustavo, pero Arturo ya no estaba ahí. Arturo ya, yo no sé si ya había concluido su gestión. Tampoco Arturo Sáenz ya no estaba. Estaban ya Inter, ¿verdad? Emiliano fue colaborador asiduo y casi gente del Entonces consejo. recuerdas mejor que yo eso. De la Semana de Bellas Artes, pues sí me tocó ser, digamos, la primera generación. No duré mucho porque también tuve problemas, pues en ese muy comentado en las facultades de ejercen la libertad de expresión, etcétera. Uno se lo tomaba en serio, y pues bueno, yo lo ejercí, y al cuarto, quinto número salí fuera por publicar un cuento y una crónica que les pareció obscena e insultativa a la gente, ¿no? Como todas las casas, por supuesto, ¿no? De Martré, otro de un cuento de Carballido también. Entonces salimos de ahí, pero Arturo ya entraron, Arturo, Sergio Monsalvo, Javier Córdoba también por ahí andaba, Así es. y empezaron a darle... ¿No andaba Nacho Trejo ahí también? Un poco después, Nacho andaba en ese entonces... Primo de Arturo, ¿no? Bueno, eso se decían, pero nada más por taparle el ojo al macho periodístico, porque eran de Hidalgo los dos, pero sí. Nada, no había congruencia, pero no, de hecho, Nacho, con ese gran carácter festivo que tiene, le decía papá, ni siquiera primo, le decía que era su papá, lo presentaba como su papá. Pero bueno, eran esos juegos. Se nos murió Nacho en la pandemia, ¿no? No, Nacho, no le eches la sal. Nada más le cortaron una pierna, dice que mandó un adelanto.
Bueno, no hagas esos chistes, negro. Se lo llevaron No sus se acuerdan. hermanos. Ahí voy, dice, voy por partes. Bueno, el humor negro caracteriza a tu generación, Rafael, así es de que aguántate, Nacho, tú también. Si no se estás viendo, se va a estar riendo. No. A ver si no se le cae la otra pierna. No, pero no. Qué bueno que fue falsa alarma, cabrón. Sí, por fortuna. Pero quién sabe que sea peor, si estar así Nacho tan... necesitaba caminar para llegar a la cantina. Dejemos a Nacho y vámonos con Arturo. No, lo interesante además es que Arturo genera una obra propia como poeta muy notable. Es un poeta del erotismo, eso es muy importante tenerlo claro. Es un poeta del erotismo y sus poemas tempranos son poemas absolutamente gozosos y festivos. Es un joven que está descubriendo el cuerpo femenino y todos esos poemas son naturalmente muestras del asombro, ¿no?, que da de pronto encontrarse en compañía de una mujer desnuda. Sabia virtud de conocer los senos. Es una de las líneas de Arturo Trejo, tenía que ser. Retomando a Leduc. Nos vamos a ir a un corte, Humberto Emiliano, Rafael Vargas. Vámonos a un corte, TV33 Televisión, estamos en Ciudad Global. La segunda parte de este especial dedicado a Arturo Trejo Villafuerte. Regresamos, muchas gracias, don Tomás de Gante, soy Víctor B. Navarro. Fernando, Sergio, vámonos, regresamos en unos minutos, segundos. We've been out and we've been in. We've been good and we've been mean. Life has given us plenty of all. Flowers, girls, and rock and roll. We take things like peace and love. But we're blind, the price of gold. We don't take placer disfrutara y una piel que me extrañara cuando transito lo mío.
Gracias, regresamos con ustedes, TV33 Televisión, el día de hoy especial, Arturo Trejo Villafuerte, Armando Trejo Villafuerte, ¿cómo estás? Y bueno, nos aclara, nos dice, ya lo habíamos dicho al aire, pero bueno, lo volvemos a comentar, no era familiar de Nacho Trejo, se querían como hermanos, pero no eran familiares, entonces, pero ahí están las grandes diferencias, diría mi abuelita, dejen profundizar a Rafa Vargas. Mira eso ya, por favor, es así, hablado el hombre de la gran sabiduría. Sensei Vargas. Sensei Vargas. No, por favor, Humberto. Bueno, el gordo, buen poeta. Gracias, Armando. Bueno, continuamos. Le habías pedido, comentado a Humberto una imagen de Arturo, el cronista. Arturo periodista, que yo creo que es el Arturo que menos conocemos, que por supuesto no se conoce hoy más bien. En su momento fue leído, pero tú dirías, Humberto, y te lo pregunto, ahora sí que a bocajarro a lo mejor me dices que no, ¿valdría la pena recoger el periodismo de Arturo o no? Bueno, esas crónicas. Yo creo que valdría la pena hacer una selección de lo mejor, eso sí. Porque mira, todos los que escribimos con mucha frecuencia y que escribimos mucho, pues lógicamente somos disparejos. Claro. Andamos correteando el bolillo, ¿no? Pero yo creo que sí valdría la pena hacer una selección del trabajo periodístico de Arturo, sobre todo de ese periodismo cultural que se le daba también, ¿no? No solo porque él era un creador literario, era poeta, sino también era ensayista, no hay que olvidarlo. Visitante de hoteles. Narrador, visitante de hoteles. Se va a enojar Armando, que digo, Alfredo. No, pero además Arturo era también editor, y un buen editor, sí, tiene ojo crítico. Cuidadoso, aparte cuidadoso. Tiene que ver lo que selecciona, sí, lo que va a publicar. Bueno, Arturo tenía todo eso, y con Jorge creo que hizo una pareja interesante con Jorge del Campo. Sí. Y me parece que le pegó muy fuerte la muerte de Jorge a Arturo, ¿no? Sí, fueron grandes amigos, y sí, por supuesto que le entristeció. En fin, sí, gente que muere prematuramente, por desgracia. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que Arturo le llevaba textos a Manuel Blanco, en la página cultural del Nacional, ahí en el Salón Palacio se llama. Sí, extraño lugar que no has de conocer, ¿verdad? Y era un colaborador sistemático, pues estaba en la jugada cultural, le seguía la huella al acontecimiento cultural. Bueno, pues es un periodista. No, y nos seguimos los pasos ahí en Ignacio Mariscal, esquina con Rosales, a media cuadra de lo que era el Nacional. ¿Cuántas veces no estuviste? Alex San Ciprián Marroquín. Alex, saludos a los presentes. Armando Trejo, saludos desde Chicago. A Rafa y Emiliano, mira, otro de los Trejo. Gracias, qué bueno que están con nosotros. Y se envían de regreso también. Un gran abrazo, querido hermano. Y bueno, hablando de esto, estas generaciones, ¿qué tanto aplicamos, Humberto, aquel principio de Renato Leduc, que los periodistas hacen en las cantinas y no en la facultad ni en la universidad? Cuando tienes 3 ejemplos de la universidad, no sé qué tan bien librados salimos, pero salimos de la universidad. No, yo creo que las escuelas de periodismo cumplen un papel, pero por supuesto el periodismo es un oficio. Claro. Y se aprende sobre la marcha, con mucha autocrítica, con muchas ganas de practicarlo. Y ese era Arturo Trejo también, ¿no? Totalmente. Él asumía pues que tenía que entrarle a la teoría y en ciencias políticas, pero era un practicante del periodismo y eso le da otra calidad a su trabajo. Por eso creo que valdría la pena hacer una selección de lo mejor de él. Sí, me encanta que lo digas. Sí. Habíamos cantado, Rafael Vargas, desde el programa pasado, una de las peticiones, un clamor casi popular, que valdría la pena que el Fondo de Cultura Económica, por este lado la obra periodística, pero hiciera una recopilación o hasta las obras completas, poéticas de Arturo Trejo, que están en plaquettes, en 2, 3 libros importantes. Ocurrirá con el tiempo, y no importa si no es el Fondo de Cultura Económica, lo que importa es que ese volumen exista. Pero hay que prepararlo, ¿no? Lo vamos a preparar. Tenerlo listo. De eso se trata, tener amigos en la vida. No, y si aparece un editor, pues venga. Sí, digo, pero el primero que tiene que ser es el editor que haga esa compilación y yo me apunto de inmediato. Yo eso lo haré siempre con mucho gusto.
con plan con maña, Humberto, porque dijo, hay que prepararlo. Pero Rafa es una gente autorizada para hacer una No, buena aparte de su selección. trabajo, Rafa, yo creo que es tu trabajo en el sentido más hermoso de producir, Claro. porque es una gente que te solazas. Veamos el libro de Octavio Paz, lo de Carlos Becerra, que queremos conocer, pero tú te solazas, aunque luego andas dizque con cara de angustiado, pero sé que estás feliz haciendo Cada tercer día anda balconeándome. pero esa es angustia gozosa, Esa esa es la angustia que te lleva, creativa. No. Existencial, ¿por cuál? Arturo Trejo era un gozoso, digamos, también en esta parte que a mí me encanta periodística, que es la crónica urbana, ¿no? Claro. Arturo, La vivía, pues. Sí, para ahí va un tanto, porque nos empezamos a hacer, no éramos un grupo, pero empezamos a caer a los mismos sitios, ¿no? Y Huberto Batis nos dio cancha en 1+1 y en el suplemento sábado. El suplemento sábado. En el diario, pues empezamos a escribir crónica urbana. Dice, bueno, la crónica está muy abandonada. Huberto creo que había sido un promotor de la crónica y estudioso de los del 19, ¿no? Humberto también. Y entonces, perdón. Entonces, Es que dijiste Humberto, ¿no? Huberto. No, y Humberto también, digo, Sí. este hombre es una página cultural Ilustrísima. 8 páginas de sección. Es un caso único. ¿Qué periódico Bueno, le dedica hiciste 8 hasta páginas? enciclopedias, imagínate. No, bueno. Las Y en el enciclopedias manchete. has hecho pero quedémonos Eso ya es en que- vicio. No, fue una tarea muy importante, era la mejor página cultural en su momento, en los diarios mexicanos. Pero volviendo al Arturo Trejo cronista, pues justo en sábado fue donde ahí tuvimos un buen chance de estar publicando varios de nosotros, y Arturo pues se solazaba con la cuestión erótica, las hotelerías, etcétera, hasta que un día Batis, con toda la tolerante que era y que era un promotor también de estos textos eróticos, bla, 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 dijo, bueno, ya estoy harto de sus hoteladas, de sus acostones, de que no me reponen. Si a la próxima no me traen el nombre del hotel y de la chava, si va a ser de un choque, no me traen las placas y el modelo del coche, no les vuelvo a publicar crónica urbana porque ustedes andan en Tenías las razón. voladas nada más, ¿no? Entonces, bueno, Arturo se lo tomaba con humor y empezamos a dar pelos y señales de los asuntos en los que cada cual andaba, hasta que tuvimos que bajarle mucho de tono, porque con todo y lo promotor de las erotomanías de Huberto, como que de repente decía, tampoco es por un espacio para la pornografía. ¿De veras? El gran pornógrafo. Cabuleando. No, Dixit. Huberto era un gran periodista, eso no se lo Claro. quita a nadie, un gran periodista cultural desde mucho antes de sábado, Claro. en la revista de Bellas Artes, en otra revista Claro. que hizo antes, pero era malhumorado. Ah. De repente tenía unas reacciones que... Eso es legendario, claro. Y como era muy fuerte, no le importaba si tenía que agarrarse a trompones con alguien, ¿no? Sí, yo vi cosas ahí feas. Sí, yo también. Pero bueno, en fin, allá. Huberto, que en paz descanse. Pero Parte. dejó una herencia importante. Parte Ahora de sí, la él hacía el historia. suplemento, no Benítez, ¿no? Sí. No. Tampoco. No sé Benítez tiraba línea, pero el que hacía el suplemento pues era Huberto. Mira, no, pero en fin, lo dejamos para luego. Ya, tenemos un poema pendiente ya que quiere que indagues en las profundidades de la poesía de Arturo Trejo, su hermano. ¿Por qué no nos lees un poema, Rafa, que habías preparado Sí, por ahí? sí. La lectura de un poema de Arturo, no nos podemos ir Sí, bueno, sin la hay muestra varios poemas poética. suyos que me gustaría leer. Voy a leer algo breve y al concluir voy a leer un poema de Arturo que yo no conocía. Este libro de Arturo es un libro que tuvo muy buena circulación, por fortuna. Tiene un pequeño prólogo de un amigo que yo no conozco, bueno, sospecho que es amigo nuestro, colectivamente, Juan José Macías. Él dice aquí que Arturo es un poema de la desolación amorosa. Yo no creo, yo decía justamente hace rato que en los primeros libros, en los primeros poemas de Arturo, hay un gozo enorme, hay un erotismo regocijante y regocijador. La verdad es que cuando yo empecé a leer la poesía de Arturo, a mí me simpatizaba por eso, por esa frescura y esa gana de vida. Humor.
Sí, pero con un humor muy fino, una cosa muy graciosa en el sentido de la gracia, verdaderamente. Era una gente muy inspirada, al mismo tiempo que muy sencillo, muy transparente. No tenía muchos dobleces, era un poeta, digamos, cuando hablo de sencillo, hablo con la sencillez de Efraín Huerta o de Jaime Sabines. Sí, no era simplón. No era nada simplón. Sencillo como diáfano, como transparente. Claro, cuando al alcance de logra ser cualquiera, sinónimo de esto. Ahora, Arturo era un hombre que pues vivía enamorado del amor, o de pues todas las mujeres hermosas que pasaban por su vera. Sí, se tomó en serio a César Moro. Amo el amor. Amo el amor. No, impresionante en ese sentido, pero claro, ahí se traza un arco en la poesía de Arturo, de sus libros juveniles de los años 70, de la segunda mitad de los años 70, a sus últimos libros. Hay un arco dramático, porque sí, el amor, para alguien que cree en el amor, no en el matrimonio ni en las instituciones que cobijan, eso mata el amor. no en las instituciones que cobijan al matrimonio. No, él era un hombre que evidentemente se iba a enamorar muchísimas veces en la vida, tal como él ocurrió. Y hubo amores, claro, amores felices y amores desdichados. Entonces, esto que dice Juan José Macías, es un poeta de la desolación del amor, yo no lo comparto, o en todo caso lo comparto a medias. Sí hay algunos poemas que uno dice, Dios mío, que habrá vivido mi querido Arturo, que, en fin, se pone uno a escribir con palabras que se ve que salen literalmente del tuétano, del mero centro del hueso. Aquí hay uno que es, en todo caso, más cerca de lo juvenil que de la última fase. Lo voy a leer ahora, se llama Amaciato, Sociedad Anónima. Conjugamos el amor en tercera persona. Nos llamamos en la noche con los sentimientos a flor de piel. Nuestro placer no se atreve a cantar las mañanitas. Los viernes por la noche hay unas palabras que rompen el hechizo. Tengo que volver a casa. Pasión desbordada en cuartos lúgubres de hoteles de paso. Jugamos el largo juego del amor, pero no hay más allá que el de las sábanas que nos cobijan. No hay más allá que el de tus dedos en mi piel. No hay más allá que el de esta noche y otra noche y otra noche, para mañana y luego volver a dormir solo. Es por no casarse, volver a dormir solo, sí, se casó, por divorciarse también. Se casó tardíamente nuestro querido Arturo, por cierto. Sí. Mientras que todos andábamos ya ahí entregando el alma a los 20 y tantos. Arturo se había casado por los 34, 35 años quizá. Ni idea. No recuerdo bien. Y Will no ya madurito. Josefina fue el amor de su vida. No, a ver, José Will, contesta, nos estás viendo, te estamos marcando, no hayas dejado el teléfono por ahí. Mientras otro poema, no, Ramaya, que estamos No, el en otro poema que quiero leer lo voy a leer al final del programa. Pero porque o quizá les pido a algunos de ustedes que lo lean. Uno más y otro al final. Quizá también la parte de Arturo como teacher, como maestro. Por cierto, bendito sea Dios que te acordaste. Sí, gran maestro Arturo. Sí, en la prepa popular. En la prepa popular, en la prepa de la Ciudad de México, que estaba por la cárcel de Santa Marta. Y en Chapingo. en esa sí, yo lo vi. Y era sumamente divertido, entretenido, siempre estaba era como un maestro comediante entre sus alumnos, ¿no? Estaba echando relajo, cabulaba, citaba poemas, chistes, o como decía mi abuelita, y siempre estaba. Alguna vez me invitó también a la prepa de Santa Marta, y los chavos estaban encantados. Claro, todo el mundo lo quería. Pudiera parecer que al dar así sus clases, cualquier teacher serio que lo viera diría que ese no era un maestro, ¿no? Que era un comediante, diría yo, dando clases, pero los cuates, los alumnos lo seguían, atendían a las lecturas, en fin. Cuando uno lo invitaba, pues era condición que el invitado ya hubiera sido leído por sus alumnos, ¿no? Y la excepción de eso es que vendía los libros. Si te llevaba a ti a presentar tu libro, llegaba 15 días antes con 30 ejemplares y se los encaretaba a los alumnos.
Y luego después y después tenías que dedicárselos, pero felices. Pero eran realmente, hacer una fiesta, Rafael. Sí. Hacer una fiesta de la literatura, de dar clases. Era un buen escribir. maestro, era un buen maestro, la gente aprendía con él. La gente aprendía y tuvo, 20 años, 30 años de magisterio, no sé. Hay que decir que Arturo era un hombre muy industrioso en muchísimos campos. Cuando yo lo conocí, él fue probablemente el primero de mis amigos que conocí que ya trabajaba ordenadamente con horario y salario. Recuerdo que él vigilaba las transmisiones de televisión en los estudios Churubusco de no sé qué programas ni por qué artes, porque el edificio Yanco, creo. No recuerdo bien, pero él tenía esta cosa como de estar monitoreando programas de televisión, supongo que para la Secretaría de Gobernación, pero sí fue un hombre sumamente trabajador. Había hecho periodismo antes que nosotros, creo yo, Totalmente. en el Estado de México. Él había hecho ya muchas cosas antes que nosotros, en ese sentido, profesionalmente sí. Pero era de la edad de ustedes, ¿no? Un año mayor que yo, él es del 53. Arturo Trejo nace el 24 de diciembre de 1953, es un Capricornio, ¿no? Bueno, además de eso decía que si él hubiera nacido varios siglos antes, sería el niño Jesús. Era uno de sus chistes, ¿verdad? A mí me encantaba. Dice, por lo menos sus cumpleaños eran inolvidables. Siempre. Le llevaban tierra y mirra y qué incienso oro y oro. Además él era muy dado al trabajo de campo, sus poemas amorosos, sus crónicas trabajo de arrabaleras, campo. etcétera. Pues nos Nos íbamos escribía en el ombligo del amante. en el ombligo del amante, nos íbamos a los cabaretes de la colonia Roma, de la Doctores, Al San Luis. etcétera, entre otros. Y a veces algunos templos, a escuelas, me imagino. Como el Molino Rojo, por ejemplo. El Molino Rojo fue uno de los sitios predilectos de Arturo, ¿no? Sí. Y ahí íbamos a recalar varios y... Tenía gran ascendencia. ¿no? Y Habría que hacer una crónica del Molino Rojo. habría que rescatar, Ahí me la encargo. habría que rescatar aquellos poemas que en aquellas noches de farra escribía en las piernas de las muchachas. Sí, por eso le salía el movido. Sí, muy meneados. Estábamos viendo el show, estábamos cotorreando, echando atrás de las muchachas y Arturo les arremangueaba tantito la falda y ahí les escribía poemas. Esa es la parte de la poesía perdida de Arturo Estaría Trejo. bueno editar esa antología. Ir a buscarla. O sea, como tú sabes, Humberto, que eres un hombre Bueno. serio, investigador, habría que rastrear esos Poesía en textos. las piernas. Pero poesía en las piernas. Ah, mira, De las muchachas del Molino Rojo. Oye, Lámpara sin luz, ¿te acuerdas de algo? Porque lo estabas leyendo, lo traías, no lo traías, la novela de Arturo Trejo. Emiliano Pérez. A ti te- No lo Aquí, traía y pero- francamente mi desmemoria ha sido tremenda, entonces me abstengo de caer en tu provocación. De hacer ningún comentario. Yo ¿De sí, verdad? bueno, hago comentarios, digamos que ahora sí que no exactamente de la novela, pero sí lo que provoca y lo que me fue recordando, porque sí la leí, me acuerdo de tenerla subrayada, como le pasó a Rafa, no la encontré ahorita en mi biblioteca, en mis libros, en mi desorden, pero sí guardo mucho en la memoria. Y comentarios del programa pasado, Rafael, que es un retrato generacional, que es un homenaje que hizo Arturo, y lo estamos leyendo ahorita con distancia, que habría que revisarla por ahí, porque muchos de los personajes son sus amigos, somos nosotros, que los que van apareciendo, la trama es de... Es una novela policial. Es una novela policial y es una trama de traficantes de mujeres, extrañamente, ¿no? De hombres de trata, de blancas, y que entre ellos anda gente que tiene también ciertos rollos esotéricos y van a hacer también un sacrificio con la mejor de las mujeres de trata de blancas. Por ahí va, y hay obviamente un detective y por ahí aparecen muchos cabarets, muchos amigos, poetas, escritores, periodistas y gente de la colonia, porque la ubica en barrios. Entonces, según Marcela Ramírez Maldonado, nuestra compañera de la generación, me comentaba, habría que mencionar que ese es un homenaje y agradecerle que la novela es un homenaje a la generación. Él constantemente estuvo... Habría homenajeando eso, que ¿no? leerla con esos ojos, ¿no, Humberto?
quizás a nivel de historia de la literatura, más que promoverla como la gran novela o una noveleta excelente, sí que es un retrato de generación. Lámpara sin luz. Lámpara sin luz. No es una obra excelente en realidad, hay que decirlo con franqueza, pero si algo tiene de admirable el libro es el hecho de que Arturo se animara a cultivar todos los géneros. Para poder llamarlo, que nos hace falta poquito, polígrafo, lo único que le hizo falta a Arturo fue escribir teatro. Pero si hubiera tenido un poco de tiempo, estoy seguro que lo habría hecho. Es decir, era un hombre que le gustaba explorar los diferentes rumbos de la literatura, todos los géneros, sus propios poemas, algunos están escritos con más o menos forma, pero era un hombre bastante más atento al trabajo literario de lo que parece. Nunca fue un poeta improvisado, no era un hombre que juntara 10 poemas y ya voy a publicar un libro, ¿no? Siempre hubo trabajo detrás de eso, y a pesar de todo fue pues un escritor bastante prolífico. Y otra cosa que hay que decir, sin pelos en la lengua. Es un hombre, cuando uno lee los poemas de Arturo, hay cosas que no todo el mundo se atreve a decir, desde cosas, digamos, de picardía, hasta cosas más serias, como el poema que, si me permiten, leeré al final, que es un poema sobre la muerte, y que quizá les pida a ustedes, a algunos de ustedes que lea, porque a lo mejor a mí me saltan las lágrimas. Pero es eso, Arturo era un cuate que entraba al poema como quien le entra al toro por como Pedro por su casa. No sé si como Pedro por su casa, yo estoy seguro que su Pero era Pedro Páramo. No. Su casa era Comal. Era de verdad un poeta valiente. Y recuerdo mucho comentarios de mucha gente. Es decir, aparte, eso es importante, perdón, con esto voy a concluir, pues me apodero el micrófono. Mucha gente del medio literario que uno pensaría que no atendía la poesía de Arturo, tenía mucho aprecio por su trabajo, comenzando por Efraín Huerta, que ya lo mencionamos, pero también el propio David Huerta. Guillermo Sheridan también hizo comentarios. Las generaciones, Raúl Renán. No, pero sí, digo, pero además críticos diversos, ¿no? Sí, hay mucha gente que escribió sobre Arturo, así fuera a veces un párrafo brevemente en una reseña colectiva. Había un buen aprecio por su trabajo. No fue de ninguna manera un poeta invisible. Entonces, ese legado, como decía yo hace rato, tarde o temprano lo vamos a recoger. Y bueno, creo que se está recogiendo 3 años, decía en el primer programa, y bueno, me solazo en citar estas cosas que uno quiere, ¿verdad? De Samalima, así el poeta fugó sin alas, pero sí tenía muchas alas con que jugar. Y tenía muchas alas. Muchas alas. Sí. Emiliano, antes de irnos, retirarnos, ¿cómo andamos de tiempo, señor? Perfecto, todavía nos quedan 5 minutos, pero como la mano de Tomás es muy grandota, que pueden ser hasta 10. Me solazo. Vamos con el poema, antes de que Emiliano haga también un comentario. Pues quieres, Humberto. Más quiero tomar mis lentes porque a estas alturas de la vida. Perfecto. Qué gusto, Emiliano. Voy a cumplir 80 años, así que. Oye, no le estés volteando. Ya encontró su cartera y no sus lentes. Gracias. Estás en Tacubaya, Bueno, hablábamos de Efraín Huerta y cómo estimaba Efraín a nuestro amigo Arturo y cómo Arturo también apreciaba la poesía de Efraín y la poesía y la forma de ser de Efraín, ¿no? Efraín era un tipo absolutamente maravilloso. Sí. Bueno, escribió este poema que se llama Dialéctica. Me duele ver la cara de la muerte, el desdén de la vida. Una parte de mi mundo fatalmente se derrumba, mientras que hay otra parte que florece y sigue con vida. En la muerte de quien amo veo la vida misma, y en la juventud la marca de la muerte ahí depositada. No tiene sentido llorar la vida, y sí pesa mucho sentir la muerte. Mi existencia se encuentra abatida, desgarrada, tocada por el rayo del terrible Hades. Mientras lloro, lo que irremediablemente se va,
veo impoluto lo que también otorga la existencia. Tu presencia diamantina es vida y también la muerte. No me arrepiento de nada en mi existencia, no me arrepiento de estar cara a cara con la muerte, pero tú, vida mal agradecida, con lo mucho que me has dado, ahora me das el caos del abandono y de mi muerte. Es terrible este poema, muy duro. Bueno, de alguna manera, ¿qué tanto Rafael, Novalis, Holderlin, los poetas, los grandes poetas, de qué manera también cuando escriben hay ese presagiar, entender, saber que de alguna manera la muerte puede estar cercana? Este libro es un año antes de que fallezca Arturo. Sí, Se hace un año antes o hasta menos, creo que 9 meses, 10 meses. Sí, es lo que lo hace Entonces, particularmente doloroso para uno. De qué manera vas hurgando en tu propia vida. Y hablando de la biografía, cómo te aprovechas de tu propia vida para hacer ese tipo de cánticos realmente desgarradores, ¿no? No puede ser de otra manera, por eso la poesía tiene sangre o no tiene sangre, ¿no? Vive o no vive, es eso, claro. A eso me refiero, eso quise decir hace rato cuando... No, eso está escrito con las entrañas, es evidente, ¿no? No es un texto que se escribe en cualquier lado y a cualquier hora, no. Habla de la muerte de su mujer. Es una reflexión de la vida y de la muerte, eso no cualquiera lo hace. Su esposa que muere un año antes. En ese sentido, la muerte de una persona que amas, que fue tu compañera, que es todo, es parte de tu muerte. Y también, claro, también está hablando de sus hijas ahí. Uh-huh. ¿No? En la juventud, esa perturbación que causa la muerte en los jóvenes. Sí, bueno, la desolación es terrible. ¿Y cuándo crees que termines esta antología de...? Te traemos un adelanto ahorita aquí. Ya perdimos la comisión. Que no sea como el de Arriba. No, lo haré con mucho gusto, imagínate. ¿Qué no haría yo por Arturo, que ha sido verdaderamente tan importante como un hermano? Absolutamente. Y lo digo en el mejor y el mayor y más comprometido sentido. De verdad, un gran camarada, una gente estupenda. Eso es. ¿No tuvo enemigos? Probablemente, pero si los tuvo, nadie se acordará de ellos. ¿Y quién que no, Humberto? Tú lo claro, sabes. Hombre. Tú eres también la monomía en el periodismo, en la ayuda a los cuates. Para mí eres así como padrino de la generación de alguna forma. A ver si me das mi diezmo, porque sí. Ya que llegaste, oye, me estoy viendo ahí por eso bolo, pero creo que todos de una u otra forma, aún con ese tierno corazón, con su forma de ser, creo que sí, había gente que de alguna forma, buenas noches, ahí está uno de los enemigos, tirando las sillas. Sí, yo creo que no dejó de existir por ahí. Mira, desde Bellas Artes creo que había quien envidiaba que estuviéramos con Gustavo Sáenz en la dirección de literatura de Limba. Creo que hubo críticas algunas veces, Emiliano, lo sabes, corrosivas, gandallas contra Arturo, pero bueno, como dice Rafael, las dejamos ir, ¿no? El que no tenga enemigos, creo que no está en este mundo, ¿no? Claro. Ahora te vas al yin yang, al blanco y negro, si no tienes enemigos, tampoco amigos, ¿no? Los unos para los otros, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Pero bueno, ya está ahí ese ruido intempestivo que es don Tomás de Gante, ya llega. ¿Tenemos programa al rato? Viene la estudiantina, tenemos obviamente Callejón Bohemio, como todos los viernes a las 7 de la noche, la música de estudiantinas, las tunas, y bueno, este programa que sin duda es uno de los programas mayores de TV33 y que ya tiene pues 13 años también, ¿verdad? O 14 años, lo de la estación. Aquí estamos con TV33 en estos esfuerzos, proyectos casi quijotescos, Humberto, pero que poco a poco van. Sé que este programa lo está viendo mucha gente, sé que nos están viendo todos ustedes que quieren a Arturo, que quieren a la poesía, a la literatura, y realmente me siento súper feliz, Humberto Musacchio, hermano. Gracias. Oye, muchas gracias por invitarme y recordar aquí colectivamente al gran Arturo Trejo Villafuerte. Bueno, ya esperemos que próximamente en alguno de estos programas se
seguir invitando, vive cerca, man. Sí. Entonces ya no nos queda. No, lo hago por eso, ¿eh? Lo que me interesa es que vives muy cerca. Emiliano, que vive lejos, también te invito, Emiliano. Viene desde Nesa, cargando todo el polvo de Ciudad de Nezahualcóyotl, de Nezayork. Emi, gracias, Emiliano, que eres tú. El Rafa Vargas también ahora vecino. Pero me voy a cambiar pronto de casa. Después de ver esto me quiero cambiar a Ciudad Satélite, Ciudad Azteca. No volverán tus ojos a mirar. Bueno, se me imagina, si aquí llegas tarde de Ciudad Azteca vas a llegar al otro día. Vas a llegar al otro día. Y encima, así me invita a volver. Rafa Vargas, Queridos gracias. espectadores, no se dejen engañar. Sobre todo, TV33 Televisión, soy Víctor M. Navarro. Recuerden, tenemos Callejón Bohemio y bueno, la semana que entra, bueno, ya viene algo de política, ¿verdad? Tenemos por ahí ya programas con algunos de los políticos de esta alcaldía y demás. Bueno, pues todos están vacunados contra la fiebre ascosa. Ya lo dijiste. Nos vamos, gracias, buenas noches. Continúe aquí en esta red TV33 Televisión.